Sofonías capítulo número 3, porque quiero compartir, hermanos, lo que creemos nosotros, lo que hemos estado enseñando como grupo y que muchas personas no quieren saber, no quieren escuchar, no les interesa. Para ellos nosotros estamos mal y ellos están bien, pero como se estaba leyendo en esta mañana, este grupo ha recibido mucha luz y es mi deseo y mi oración que este sábado no sea la excepción. Quiero decirle lo siguiente: aquí nosotros al iniciar el culto de adoración no cantamos a Dios el Padre Celestial. ¿Cómo se llama eso? La doxología. No lo cantamos porque es incorrecto. Esta mañana se lo voy a demostrar a la luz de la Biblia y el espíritu de profecía. Aquí no cantamos hay vida en mirar a la Santa Cruz. No. Nada de eso. Todo el catolicismo se tiene que quedar en el catolicismo, pero usted y yo fuimos llamados para ser un pueblo diferente con la luz que viene directamente del cielo y un pueblo que está siendo llamado a ser apuntado, tildado, criticado por la gran mayoría de las personas. Así es que, hermanos, si alguno de ustedes está teniendo un cristianismo muy agradable, sin problemas, dificultades, bueno, entonces pregúntese por qué. Pero si usted está teniendo un cristianismo donde hay pruebas, donde hay adversidades, donde hay conflictos, donde el enemigo de las almas se encarga por estorbar su relación con Cristo, entonces sígale echando ganas, va por buen camino. Jamás el Señor dijo que no íbamos a tener problemas. Dice, todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución. Cuando te bauticé, ¿verdad? Cuando te bautizamos, te dije, ahora va a empezar la verdadera batalla en tu vida. Y así es. Todos los que hemos decidido echar nuestra suerte con Cristo, hermanos, empezamos la batalla de verdad. Y es mi deseo y mi oración que podamos esta mañana abrir el entendimiento, abrir los oídos para entender el mensaje de Dios para todos y cada uno de nosotros. Capítulo 3 de Sofonías, versículo 12. Dice la palabra de Dios así. Sofonías, capítulo 3, verso 12. ¿Ya lo tienen? Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. ¿Cómo va a ser el pueblo? Humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Mi querido hermano, ese es su caso. ¿Está usted confiando en su trabajo, en su dinero, en el nombre de Jehová? Esperen en el nombre de Jehová. Verso 13. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá ¿qué cosa? Mentira, ni mentira blanca, ni mentira de nada. El remanente de Dios dirá la verdad y la verdad. Nada de mentira, mi querido hermano. Dice, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua, ¿qué cosa? Engañosa. Falta mucho tiempo para que Cristo venga, no se preocupen. Todavía hasta el 2023, 2024 podemos empezar a distribuir el conflicto de los siglos. Es un engaño, es una mentira. El pueblo remanente de Dios debe vivir a la altura de lo que está profesando. No deja para mañana lo que puede hacer hoy. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice el Señor. Hoy es el día de nuestra salvación, hoy es el día de trabajo, hoy es el día el cual debemos entregarle todo totalmente a Cristo. Mañana puede ser demasiado tarde. Falta mucho para que Cristo venga. 7 años más de hambruna, 3 años y medio más. ¿Por qué? ¿Quién le garantiza a usted y a mí que mañana vamos a estar vivos? Si hoy pasamos al descanso, Cristo vino hoy. Hoy tenemos que estar a cuentas con Dios. Habrá un remanente, dice, de Israel. No hará injusticia ni dirá mentira. Pero ¿cómo es posible, mi querido hermano, de que nosotros podamos vivir un cristianismo que sea obediente, un cristianismo que perdone, un cristianismo que guarde los mandamientos de Dios, un cristiano que haga todo lo que Dios quiera que haga? ¿Cómo es posible eso si la gran mayoría de nosotros sabemos que somos imperfectos, sabemos que somos incapaces, sabemos que predicar de la reforma pro salud es nuestro deber? Sin embargo, todavía nos gustan cosas que sabemos que nos hacen daño. ¿Cómo poder hacerle? Sabemos todos nosotros que es más fácil que nos perdonen, pero perdonar. Y sabemos que sentimos dentro de nosotros algo todavía que no nos hace felices. Sabemos que no nos debemos de criticar y nos criticamos. Sabemos que debemos de orar todos los días, por lo menos 3 veces, 5 veces, no sé, y no lo hacemos. No, ni siquiera oramos 5 minutos o 15 minutos. Pero queremos estar en el reino de los cielos. Mi querido hermano y amigo, esta mañana quiero presentarle algo que como grupo estamos creyendo. Y es que sin Cristo el ser humano no puede hacer absolutamente nada.
Dice Patriarcas y Profetas 501. En el tiempo del fin. ¿En qué tiempo estamos? ¿A partir de qué tiempo estamos viviendo en el tiempo del fin? 1798 para acá. Ha de ser restaurada toda institución divina. Por eso el enemigo está trabajando contra el matrimonio y contra el sábado. Pero Dios lo ha llamado a usted para levantar esos dos instituciones. El pueblo remanente de Dios, los que se destacan delante del mundo como reformadores. No somos reformistas, somos reformadores. Deben demostrar que la ley de Dios es el fundamento de toda reforma permanente. Una persona que ha decidido en el nombre de Cristo dejar de comer carne, no la volverá a comer nunca más, porque su reforma debe ser ¿cómo? Permanente, mi querido hermano. Nada más los fines de semana. Los sábados me porto bien y como saludable, pero entre semana no, usted se pierde. No porque yo lo diga. Sigue diciendo acá, con argumentos claros deben presentar la necesidad de obedecer todos los preceptos del decálogo. Constreñidos por el amor de Cristo, cooperarán con Él. ¿Qué es lo que el ser humano puede hacer? Cooperar con Él. Serán reparadores de portillos, restauradores de calzadas para habitar. Eso somos llamados a ser nosotros. Hermano, ¿es usted un reparador de portillos? ¿O es un tumbaportillos? ¿Es reparador de portillos o tumbaportillos? El propósito de este tema es lograr entender la justificación por la fe y el concepto de la Trinidad. Porque por eso hemos sido tildados. Y me llamaron en la semana, esta semana, un hermano y me dice, ¿sabe qué, pastor? Quieren que usted vaya a predicar a un grupo, pero otro grupo no quiere porque no está de acuerdo con algo que usted está enseñando. Y le digo, ¿qué estoy enseñando en el cual no están de acuerdo? No saben, pero no están de acuerdo. Miles de personas se van a perder simplemente por lo que dicen otras personas. Pero mi querido hermano, mi propósito no es entretenerlo, jamás entretenerlo, sino permitir que el Espíritu Santo nos instruya. Vamos, el libro de Job 25:4, dice la primera parte de ese versículo, no lo busquen. Job 25:4 dice, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Ahora sí, acompáñenme a Lucas capítulo 18. La semana pasada compartí una parte de este tema en Lázaro Cárdenas, allá cerca de Coita. Y empecé precisamente con este versículo de Lucas capítulo 18, ¿ya lo tienen? Ahí se especifica la historia de un joven rico, puede ser la historia de usted o mía. Lucas capítulo número 18, dice el versículo 18, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Qué pregunta, ¿no? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Hermano, ¿usted se ha hecho esa pregunta? ¿Qué debe de hacer para heredar la vida eterna? Y quiero decirles desde ya que usted no puede hacer nada. El joven rico llegó diciendo, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, ¿vienes muy acá? Pues, ¿guarda los preceptos de la ley? Sí, todos los he guardado. ¿Desde cuándo? Dijo. Desde mi juventud. Hermano, ¿estaba diciendo la verdad o la mentira? Estaba diciendo mentira. Tenía un ídolo, amaba más las riquezas que a Dios. Porque cuando Jesús le dice, vende todo lo que tiene y se dáselo a los pobres, él se fue triste. Cuando los discípulos escucharon esto, el versículo 24 dice, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Verso 26. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Y la respuesta que ahí está, hermanos, quizás algunos de ustedes todavía no lo ha asimilado. Dice, él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Y es que como seres humanos, hermanos, no podemos guardar los mandamientos de Dios. Como seres humanos no podemos perdonar. Como seres humanos no podemos hacer nada para heredar la vida eterna. Pero todo lo podemos en Cristo, que nos da la fortaleza. Porque por gracia sois, ¿qué cosa? Salvos por medio de ¿qué? De la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ahorita vamos a ver qué lugar tienen las obras. Pero nunca para nuestra salvación. Como dicen en inglés, never. Nunca, mi querido hermano, nada podemos hacer. Dice Testimonios para los Ministros, página 464, no podemos salvarnos a nosotros mismos. ¿Es clara la palabra? No podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos regenerarnos a nosotros mismos. No podemos reformarnos a nosotros mismos. Ese pastor, sí entiendo la reforma pro salud, pero el pan no lo puedo dejar. No, es que usted no lo va a poder dejar nunca.
No podemos reformarnos a nosotros mismos. En los atrios del cielo no se cantará ningún cántico que diga: a mí que me he amado, que me he lavado, que me he redimido a mí mismo. A mí se ha tributada la gloria y el honor y la bendición y la alabanza. Sin embargo, esta es la nota tónica del cántico que muchos entonan aquí en este mundo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice: al Cordero sea la gloria y la honra, porque Él murió por nosotros, porque Él intercede por nosotros, porque Él dio todo, mi querido hermano, para nuestra salvación. A Él sí sea la gloria. ¿Y a su nombre? Gloria. ¿Y a su nombre? Gloria. Gloria, mi querido hermano. ¿Qué es la justificación por la fe? Testimonios para los ministros, sigue diciendo: es la obra de Dios. ¿La obra de quién? De Dios, no mía. La obra de Dios que abate en el polvo la gloria de Rodolfo Pereda. Y hace por el hombre lo que él no tiene la capacidad de hacer por sí mismo. Mi querido hermano, no pensemos qué es lo que hagamos nosotros o dejemos de hacer lo que es para mi justificación, mi perdón delante de Dios. No, solamente lo que Cristo hace. Nada más, no hay de otra manera. ¿Saben que en 1888 la iglesia rechazó este mensaje? Cuando Wagner y Jones llegaron con este mensaje, la iglesia lo rechazó. Butler y Smith, Urias Smith, lo rechazaron, que eran los líderes de aquel entonces. Y ahora se está repitiendo otra vez la historia. ¿Saben eso? La gran mayoría de nuestros hermanos adventistas del séptimo día creen que para justificarse delante de Dios tienen que hacer algo. La Biblia y el espíritu de profecía dicen que no. ¿A quién le vamos a creer? ¿A los líderes? ¿A la mayoría? ¿O lo que dice Dios? Pero si usted hace y cree lo que dice Dios, va a tener problemas. ¿Están de acuerdo con eso? Y los van a tildar y los van a apuntar y les van a decir esto y lo otro. Y se van a quedar solos y pues no importa, mi querido hermano. Es un remanente. Y ese remanente no dirá mentiras. Ese remanente no engañará. Es un remanente. ¿Qué se necesita para no sentir atracción a las cosas del mundo? Porque quizás alguien ha venido esta mañana todavía les atraen la galleta de animalito. Le atraen los cereales de cajita que son pura azúcar. Le atrae todavía hablar mal del prójimo. Le atraen las telenovelas. Le atrae el fútbol. Le atrae puras cosas feas como esa. Le atrae todavía mirar películas. Le atrae un montón de cosas del mundo. Y 1 Juan 2:15 dice: hijitos míos, no améis al mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Bueno, fíjense en esta cita. Y se lo voy a compartir. Está en Review and Herald, 3 de septiembre de 1890. Escuche bien. ¿Cuándo va a dejar de sentir atracción? ¿Le gustaría saber el secreto? ¿De verdad? Muy bien. Para los que están batallando todavía, debo de corregir porque no debo decir mentira. Para los que estamos batallando, aquí está la cita. Cuando estemos revestidos por la justicia de Cristo, no tendremos ningún gusto por el pecado. Amén. ¿Está buena la receta? Amén. Cuando estemos revestidos de la justicia de Cristo, no tendremos ningún gusto por el pecado, pues Cristo obrará dentro de nosotros. Amén. Quizá cometamos errores, hermanos, y es que el hecho de que seamos sellados, escuche bien lo que voy a decir, no significa que no vamos a cometer errores. Cometemos errores, porque somos humanos. Quizás cometamos errores, pero aborreceremos el pecado que causó los sufrimientos del Hijo de Dios. Amén. Eso sí, cada vez que nosotros cometamos errores. Siguiente pregunta: ¿cuál es la parte que le corresponde al ser humano? Voy a citar un versículo que casi nadie conoce. San Juan capítulo 3, verso 16. Todos lo conocemos, ¿sí o no? Dice la palabra de Dios: porque de tal manera ama Dios al mundo que da a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Eso no está en el pasado, ni está en el futuro, está en el hoy. Hoy podemos iniciar en Cristo la vida eterna. ¿Qué dicen ustedes? Hoy el que cree tiene vida eterna, mi querido hermano. Y de eso tenemos que estar bien seguros todos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, ¿cuál es nuestra parte? Creer. ¿Cuál es nuestra parte? Es que mi hija se murió. Cree solamente. ¿No le dijo Jesús a aquella persona eso? Cree. Es que al llegar a la casa, al abrir mi refri, ahí va a estar la Coca-Cola, ahí va a estar la carne, ahí va a estar de todo. Cree. Cree.
Cree que Dios te dará el poder para sacar toda esa basura de tu casa. Créelo. Sigue diciendo Review and Herald, 1 de julio 1890, lo siguiente: los mejores esfuerzos que pueda hacer el hombre con su propio poder son ineficaces, pero mediante la fe en Cristo puede demandar la justicia del Hijo de Dios como plenamente suficiente. Cristo satisfizo las demandas de la ley en su naturaleza humana. Recuerden ese dato, naturaleza ¿cómo? Humana. ¿Tendrá una naturaleza divina? Ahorita lo vamos a ver. Llevó la maldición de la ley por el pecador, hizo expiación para él a fin de que cualquiera que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe genuina se apropia de la justicia de Cristo. ¿Qué es lo que hace la fe genuina? Se apropia de la justicia de Cristo. ¿Quién es la garantía de no pecar? ¿Quién es la garantía de poder? Cristo, yo no. La fe genuina se apropia de la justicia de Cristo y el pecador es hecho vencedor con Cristo, pues se lo hace participante de su naturaleza divina. Cuando una persona hace de Cristo su justicia, Cristo lo hace a él. ¿Le pone qué cosa? Su naturaleza divina. Y es entonces cuando la naturaleza humana se junta con la naturaleza divina que el ser humano puede llegar a ser como omnipotente. Dice Palabras de Vida del Gran Maestro. Y Pablo lo recalca en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me da la fortaleza. ¿Cuánto se puede? Todo. La persona que dice, no puedo dejar esto, no puedo dejar esto, no puedo dejar de eso, está diciendo, Cristo no tiene poder para hacer conmigo eso. Mucho cuidado con lo que decimos. Apocalipsis 14:12 ahora. También ese versículo lo conocen. Aquí está, ¿qué cosa? La paciencia o el aguante de los santos, los que guardan, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. Ahora yo le pregunto, hermano, no levante su mano, ¿guarda usted los mandamientos de Dios? Dice aquí está el aguante de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de ¿qué? La fe no en Jesús, la fe de Jesús, dice el versículo. La fe de Jesús. ¿Tenía fe Jesús en su Padre? Hermanos de las visitas, ¿cuántos de ustedes creen que por fe yo puedo mover ese pizarrón? Son incrédulos. ¿Sí puedo moverlo por fe, sí o no? Claro que sí, puedo ir, caminar y moverlo, porque la fe no es magia. Cuando Jesús dijo, si ustedes le dicen a este monte que se mueva, lo va a hacer, porque van a tener fe, la fe de Cristo. Y a veces vamos a hacer obra misionera, aquí ya no en este grupo, pero me acuerdo antes, la gente decía, a ver si nos escuchan, a ver si abren las puertas, a ver, un momento, ¿de quién es la obra? De Dios, ¿no? Dios se va a encargar de abrir las puertas. Dios se va a encargar de tocar los corazones. Dios se va a encargar de convertir a las personas. Ahora, mi querido hermano, nosotros somos un grupo que ha estado predicando 4 cosas. Salir de las ciudades. ¿Hemos sido criticados por eso? Bastante. ¿Es un mensaje de la Biblia o es un invento de nosotros? Es un mensaje bíblico. Número 2, reforma en la alimentación. ¿Es un mensaje de la Biblia? Sí. Ah, pero es que en Levítico 11 tenemos permiso para comer todavía animales puros, limpios. Se defiende la gente, ¿eh? 1800, ¿qué? 63 se da la orden, reforma en la alimentación, no más alimento a base de animal. ¿Y cuál ha sido el grave problema, mi querido hermano? Es que en un nivel general nuestros hermanos no creen que los escritos de Elena G. de White tienen el mismo peso que la palabra, esto que conocemos como Biblia. No lo creen. Esto que ustedes ven acá es palabra de Dios. Amén. Amén. Y los escritos de Elena G. de White también. Amén. Si no son palabra de Dios, entonces ¿para qué los queremos? La justicia de Cristo se manifiesta de 2 maneras. La justicia imputada y la justicia impartida. La justicia imputada nos da el derecho al cielo. Es en un instante.
La justicia impartida nos hace idóneos para estar en el cielo. Eso lleva tiempo y se conoce como santificación. Las dos vienen de Cristo, no de nosotros. ¿Ok? Vamos a Zacarías capítulo 3. Zacarías capítulo número 3. Zacarías capítulo número 3. Cuando usted lo tenga, diga amén, por favor. Y hermanos, si usted tiene alguna duda, si algo no le parece de lo que estamos diciendo, al final del tema, con gusto, su servidor está para poder platicar con usted. Capítulo 3 de Zacarías, dice el versículo 2, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Verso 3, y Josué estaba envuelto, o vestido, de vestiduras viles. El sábado pasado les dije que esa palabra viles viene de tzo, T-S-O, que significa ¿qué cosa? Excremento o estiércol. Sin Cristo así es nuestra vida. Es un excremento. Así dice el hebreo ahí. Y estaba delante del ángel, verso 4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti, ¿qué cosa? Tu pecado. La palabra pecado, ¿cuál es esa palabra ahí en hebreo? Es la palabra abón, el maquillaje. Porque la gran mayoría de nosotros nos ponemos maquillaje para venir los sábados a la iglesia. ¿Sí o no? Maquillamos, nos ponemos corbata, nos ponemos camisa blanca, nos ponemos... Es más, estoy estrenando esta mañana. Nos ponemos lo mejor, nos maquillamos los sábados, hermanos, pero ¿a quién queremos engañar? Dice aquí, quitarle su pecado, quítenle el maquillaje, quítenle el abón. Y te he hecho vestir de ropas de gala. ¿Qué es lo que el Señor Jesús necesita ver en nosotros, mi querido hermano? ¿Que practicamos la reforma en la alimentación? ¿Que guardamos los mandamientos de Dios? ¿Que hacemos la obra médico-misionera? ¿Que oramos por la persona? ¿Que hacemos el bien aquí, hacemos el bien allá? ¿Que predicamos, que salimos, que visitamos? ¿Es lo que Dios quiere ver en nosotros? Vamos a la Biblia. Vamos a la palabra de Dios. Mateo capítulo número 22. ¿Qué es lo que el Señor necesita ver? Mateo capítulo 22. Necesita verlo en este tiempo, en el fin del tiempo, en el tiempo del fin, perdón. Mateo capítulo 22, ¿ya lo tienen? Dice el versículo número 11, en la fiesta de bodas, y entró el rey para ver a los convidados. Y entonces se empezó a fijar a ver si hacían la obra médico-misionera. No, no dice la Biblia así. Y vio allí a un hombre que no estaba, ¿qué cosa? Vestido de bodas. Y él le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. ¿Y qué le pasó? Según la parábola, lo sacaron. ¿Qué es lo que necesita ver el Señor en nosotros, mi querido hermano? Todo, hermano, todo lo que nosotros podamos hacer por nuestras propias fuerzas es basura. No sirve. Oh, que estoy dando dinero, hermano Ciro. ¿Vos dinero para que se compren más libros? ¿Lo justifica delante de Dios? No. ¿Pongo todos mis carros al servicio del Señor? ¿Lo justifica delante de Dios? No. Solamente los méritos de Cristo. Solamente el vestido de Cristo, la justicia de Cristo. Porque la justicia de Cristo, mi querido hermano, la enseñanza de la justicia de Cristo, según Joel capítulo 2, verso 23, es, ¿qué creen? La lluvia tardía. No, creo que no todos están conmigo. La enseñanza de la justicia de Cristo es la lluvia tardía y es el inicio de ¿qué cosa? Del fuerte pregón. Si no logramos entender este tema, la justificación por la fe, ni daremos el fuerte pregón, ni recibiremos la lluvia tardía. Patalee, grite, haga programas, invite, ayude económico. No. Es interesante, importantísimo. Y hay algo que la semana pasada aprendí, que ahorita se los voy a compartir. Pero vamos a Zacarías capítulo 3, porque la justicia de Cristo no solamente es la justicia imputada, sino también la justicia ¿cómo? Impartida. Dice el versículo número 5 ahora. En el versículo 4 está la justicia imputada. Le quitan el vestido de estiércol y le ponen uno limpio. Es la justicia de Cristo. Versículo 5. Aquí viene la justicia impartida. Después dijo, pongan mitra limpia ¿sobre dónde? Sobre su cabeza. Según Éxodo 28, esa mitra que utilizaban los sacerdotes decía santidad a Jehová.
Cuando una persona es justificada, perdonada por la sangre de Cristo, por los méritos de Cristo, es mismo Cristo quien empieza a obrar en su vida el querer como el hacer según su buena voluntad. Llegó a la casa hace 3 años y medio, cuando recién llegamos acá, una persona que tiene una membresía grande y enseña la justificación por la fe, pero una justificación por la fe falsa. Porque él enseña, adventista del séptimo día, enseña, mi querido hermano, de que lo mismo que enseñan los pentecostales, como Cristo ya pagó en la cruz del Calvario, hagamos lo que hagamos, comamos y bebamos, de todas maneras nos vamos al cielo, porque Cristo ya lo pagó. Eso es una justificación falsa, es una justificación diabólica. La Biblia no enseña eso. El alma que pecare, dice la Biblia, esa morirá. ¿Ok? Sigue diciendo. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. De tal manera que estos versículos nos muestran la justicia imputada y la justicia impartida. La justicia imputada es en el momento, la justicia impartida lleva tiempo, todos los días. Todos los días tenemos que orar por el bautismo del Espíritu de Dios. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿Se va entendiendo el mensaje? Bueno, voy a leer otra cita, Review en Herald, 1 de julio ahora, 1890. El que está intentando alcanzar el cielo por sus propias obras al guardar la ley, está intentando imposible. El hombre no puede ser salvado sin la obediencia. Pero escucha bien lo que voy a leer. El hombre no puede ser salvado sin la obediencia. ¿Estamos de acuerdo? Pero sus obras no deben ser propias. Interesante. Cristo debe efectuar en él, tanto el querer como el hacer, la buena voluntad de Dios. Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado de egoísmo y pecado, pero lo que se efectúa mediante la fe es aceptable ante Dios. ¿Cómo puede el hombre ser justificado? Entonces, sigue diciendo, Mensajes Selectos, tomo 1, tremenda cita, hermano, anote esta cita, Mensajes Selectos, tomo 1, página 389 a la 392, dice lo siguiente: el pecador solo puede ser justificado por la fe. Amén. El pecador solo puede ser justificado por la fe en la expiación efectuada por el amado Hijo de Dios, que se convirtió en sacrificio por los pecados del culpable. Nadie puede ser justificado por ninguna obra propia. La fe es la única condición por la cual se puede obtener la justificación, y la fe incluye no solo la creencia, sino la confianza. Romanos 5:1. La palabra de Dios dice, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué cosa? Paz para con Dios. ¿Y qué sigue diciendo? ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Es clara la palabra de Dios? Clarísima, mi querido hermano. Así es que ninguno, dice la sierva del Señor, diga que su caso es desesperado, que no hay oportunidad para usted. Si usted había sido un homosexual, un borracho, un mujeriego, un traicionero, lo que sea, el Señor Jesucristo lo puede perdonar y lo puede transformar. Amén. Dios tiene poder para eso y lo quiere hacer. Mensajes Selectos, tomo 1, página 389 ahora. La fe que es para salvación toma a Cristo como un salvador personal. Esa fe guía a su poseedor a colocar todos los afectos del alma en Cristo. Es tremendo y claro. ¿Saben ustedes que inclusive el arrepentimiento viene de Dios? Amén. Es que yo me arrepentí y encontré al Señor. Falso. Usted no encuentra al Señor, es Cristo quien lo encuentra a usted y a mí. ¿Sí? Dice aquí, fíjense bien. Tremenda cita, Mensajes Selectos, tomo 1 otra vez. Página 389 a la 392. El pecador está representado como una oveja perdida. Y una oveja perdida nunca vuelve al redil a menos que sea buscada y llevada de vuelta por el pastor. ¿Saben ustedes que estaba comiendo el joven, ¿cómo se llama el que se fue? El hijo pródigo. Y estaba comiendo de las obras de los marranos, que eran inmundos. Ahí estaba. Y la Biblia dice, ¿y volviendo en qué? En sí. Es decir, cuando una persona está en pecado, ¿está fuera de sí? Sí, ¿verdad? De tal manera que dice, y volviendo en sí. ¿Qué entienden ustedes por volviendo en sí? Oh, él se le ocurrió, me acordé que... ¿Eso pasó? No, significa que el Espíritu de Dios lo volvió a alcanzar. Y volvió en sí.
Por eso cuando una persona, mi querido hermano, está en pecado, está practicando un pecado, no tenemos que criticarla. ¿Por qué? Porque esa persona está fuera de sí. No está en sí. Está en una naturaleza animal. No puede discernir las cosas espirituales. Y ahí es donde entra la reforma en la alimentación. Si no cuido mi alimentación, no puedo discernir. Mi mente está embotada. Bueno, sigue diciendo aquí, no podemos dar, escuche bien, y una oveja perdida nunca vuelve a redil a menos que sea buscada y llevada de vuelta por el pastor. Nadie puede arrepentirse por sí mismo. Nadie. Y hacerse digno de bendición de la justificación. El Señor Jesús constantemente busca impresionar la mente del pecador. ¿Quién hace eso? El Señor Jesús. Y atraerlo a la contemplación de Él, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No podemos, fíjese bien lo que voy a leer. No se me distraigan, fíjese bien lo que voy a leer. No podemos dar un paso hacia la vida espiritual, nosotros, a menos que Jesús atraiga y fortalezca al alma y nos guíe a la experiencia del arrepentimiento. Por eso, mi querido hermano, debemos darle gloria a Dios. Porque no estamos solos. Y esto es lo maravilloso de la justificación por la fe. Dios no dijo, como dicen algunos, y ahorita le voy a explicar que es el punto que a mí más me llena en la justificación por la fe, y es el hecho de que algunos dicen, es que Dios estaba aburrido. No sabía qué hacer, permitió que... ¿Ustedes creen que no sabía de que Satanás iba a ser Satanás? ¿No sabía que Adán y Eva iban a pecar? ¿Han escuchado esa filosofía? Yo sí. No de una persona, de varios. Y todo lo que hizo en la cruz del Calvario era puro show porque él ya sabía todo. Eso es una blasfemia. Pero ¿qué es lo que pasa? La justificación por la fe nos enseña algo que quizá ellos no entienden. Filipenses 1:6 dice que aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. ¿Quién empezó la obra? Cristo. ¿Y quién la termina? Nunca nosotros. Entendamos el principio. ¿Qué necesita ver Dios? Entonces ya dijimos, Mateo 22, su propia justicia. Es mediante la obra del Espíritu Santo, la santificación de la verdad, el creyente llega a ser idóneo para los atrios del cielo, pues Cristo actúa dentro de él y la justicia de Cristo está sobre él. Sin esto, escuche bien, ningún alma tendrá derecho al cielo. Sin la justicia de Cristo, ¿cuántos entran? Nadie. Entonces, si alguien puede decir, si Cristo ya pagó por mí, entonces puedo seguir practicando el pecado, total, Cristo ya me perdonó. ¿Qué dice Romanos capítulo 6? Vamos a la Biblia. Cuando una persona, mi querido hermano, ha aceptado y entendido la justificación por la fe verdadera, entiende Romanos capítulo 6. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios allí en Romanos capítulo 6, verso 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la pregunta, verso 2, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Verso 3. ¿Y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué, hermanos? En vida nueva. Amén. Todas las cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo. Amén. La vida de la persona que ha aceptado a Cristo como su Salvador sufre una transformación total. Cristo Jesús no solamente te quita el pecado, Cristo te da el poder para vivir sin estar practicando el pecado. Amén. Es que no podemos vivir sin estar practicando el pecado. Entendamos la justicia de Cristo. No eres tú, es Cristo obrando en ti. Y Él sí lo puede hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cooperar. ¿Qué tenemos que hacer? Pero qué difícil es cooperar, ¿verdad? Lo único que tenemos que hacer es cooperar y es bien difícil. Ahora bien, hermanos, pero el tema de la justificación por la fe abarca más que solo la salvación del ser humano. ¿Sí sabíamos eso? Es que nosotros creemos que el centro de todo lo que se está llevando a cabo somos nosotros. Que todo lo que se está haciendo, lo que Cristo está haciendo es por nosotros. Entendamos que no es así. Si Dios ya sabía que Adán y Eva iban a fallar, ¿para qué los creó? Fíjense lo que dice Patriarcas y Profetas, página 54. Pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. No es solamente salvar al hombre.
Cristo no vino a la tierra solo por este motivo, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. Y el acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solamente haría accesible el cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. Demostraría la perpetuidad de la ley de Dios y revelaría la naturaleza y las consecuencias del pecado. Por eso Satanás no quiere que se predique ni se entienda la justificación por la fe. Porque él sabe que cuando el pueblo de Dios se levante y entiende y enseñe este mensaje, se dará el fuerte pregón tremendo. Se vindicará el carácter de Cristo. Se hablará acerca de la ley de Dios, acerca del sábado, porque hemos entendido que sí se puede con Cristo Jesús. Qué bonito, ¿no? Es la justificación por la fe. Pero Cristo asumió el papel de ser su garante y libertador al hacerse pecado por el hombre. ¿Qué se hizo Cristo? Pecado. 2 Corintios 5:21, por nosotros lo hizo pecado, dice, a fin de que el hombre viniera a ser la justicia de Dios. Imagínense, Cristo toma, y esto es lo maravilloso de la justificación por la fe. Cuando logré entender esto, mi querido hermano, dije, qué maravilloso Dios tenemos. Amén. Qué Dios tan grande tenemos. Por eso merece la honra y la gloria, porque a pesar de que Adán y Eva pecaron, no los deja allí. Jesús asume la responsabilidad. Inclusive cuando Satanás pecó, cuando Lucifer se hizo Satanás, Jesús, Dios, asume esa responsabilidad. Eso es lo maravilloso. Cristo se hace culpable para que usted y yo seamos inocentes. ¿Ustedes creen, hermanos, que la justicia de Cristo abarcaba también a Satanás? ¿Sí o no se le dio oportunidad? Sí. Tremendo. Hermanos, adoramos a un Dios bueno. Adoramos a un Dios grande. Toda la alabanza merece Dios. Todo. Cuando el ser humano entiende cuán grande es su Dios, lo adora en espíritu y en verdad. Amén.